El frío de aquella mañana no era solo atmosférico, sino que se había anidado profundamente en mis huesos. En mi alma era un frío que penetraba cada recuerdo, cada sueño que alguna vez tuve. En ese preciso instante, yo no era más que una silueta espectral parada frente a las cenizas de lo que fue mi vida, mi hogar, el lugar que me había visto crecer, reír, llorar, celebrar cada pequeño hito y superar cada gran obstáculo. Se había reducido a un montón humeante de escombros de promesas rotas, de silencios ensordecedores. Recuerdo el olor, una mezcla ácida de humo, madera quemada y la humedad persistente de una manguera de bomberos. Una fragancia que se grabó a fuego en la parte más antigua y vulnerable de mi cerebro. El tipo de olor que te arranca de cuajo la certeza de que las cosas volverán a ser como antes durante los primeros segundos tras la llegada de los bomberos y el cese de ese estruendo aterrador de las llamas. Mi mente estuvo completamente en blanco, una pizarra borrada. Por el shock, era una sensación extraña, una calma antinatural en medio del caos total, como si mi espíritu hubiese abandonado mi cuerpo para protegerse del dolor insoportable que se avecinaba poco a poco. Sin embargo, la realidad comenzó a filtrarse de nuevo, no como una inundación, sino como gotas lentas y venenosas. La primera gota fue la realización de que mis álbumes de fotos, los diarios de mi abuela, las cartas de mi padre, que ya no estaba todo lo que constituía la narrativa tangible de mi existencia, se había ido reducido a polvo y ceniza. No se trataba de las paredes o los muebles, se trataba de la memoria, de la identidad, de la conexión con el pasado, con la raíz que me había sostenido siempre. Y al darme cuenta de que esa raíz había sido arrancada, sentí un vacío vertiginoso, un abismo que amenazaba con devorarme por completo. Me derrumbé no de una forma dramática con gritos y lamentos, sino en un colapso interno silencioso. Mis rodillas se encontraron con el suelo, ceniciento, y mi mirada se perdió en ese paisaje lunar de desolación. Y en ese instante preciso, la pregunta más antigua y cruel del ser humano me asaltó con una ferocidad inaudita. ¿Por qué a mí? Y no era solo una pregunta. Era una acusación lanzada al cielo, al destino, al universo, a una entidad superior que yo siempre había creído benévola. Siempre me había esforzado por ser bueno, por hacer lo correcto, por ayudar a quienes lo necesitaban. ¿Era esta la recompensa? Un borrón y cuenta nueva, forzado por la tragedia, y no me malinterpreten. No es que mi vida hubiese sido un cuento de hadas. Había tenido mis luchas, mis pérdidas, pero siempre había contado con ese refugio, con esa certeza de que al final del día, al menos un techo seguro me esperaba. Ahora no había nada más que el aire frío y la promesa incierta de un futuro que se sentía tan lejano y tan inalcanzable como la luna. Pasé horas así, como una estatua de sal inmóvil y muda. Los vecinos se acercaron, algunos con lágrimas en los ojos, otros con esa torpe incomodidad que nace de no saber qué decir frente a una calamidad de esta magnitud. Ofrecieron café, abrazos, palabras vacías de consuelo que rebotaban inútilmente contra la muralla de mi desesperación. Yo los veía, los escuchaba, pero no podía sentir nada, excepto esa punzada constante y aguda de la pérdida. La policía, el jefe de bomberos, el perito, todos hablaban, susurraban, llenaban formularios con una frialdad profesional que me parecía obscena. Su jerga sobre causas fortuitas, sobre cortocircuitos, sobre lo irrecuperable de la estructura, todo eso era ruido blanco. Para mí, yo solo escuchaba el eco del silencio, el silencio de una vida que se había apagado la noche anterior. Recuerdo que uno de los bomberos, un hombre robusto con un rostro curtido por la experiencia, se acercó y me puso una mano pesada y cálida en el hombro. Su mirada era de genuina compasión. Me dijo algo sobre tener suerte de estar vivo, de que las cosas materiales se reponen, pero la vida no se recupera. Yo asentí automáticamente, pero en mi interior una voz sombría gritaba: ¿para qué vivir si todo lo que amas puede ser aniquilado en cuestión de minutos? En ese momento pensé que aquel era el final de mi estabilidad, el final de mi felicidad, el final de mi fe, el fin de la persona que yo conocía.
El desamparo era un manto tan grueso y pesado que no me permitía respirar, y mientras el sol comenzaba su lento ascenso, tiñendo de un naranja irónico la escena de mi destrucción, yo solo podía ver una oscuridad absoluta delante de mí. La luz del amanecer no era promesa, sino un testigo mudo de mi ruina. El mundo seguía girando, la gente se iba. A trabajar los pájaros cantaban, y para mí todo se había detenido. Se había congelado en ese instante de ceniza y dolor. La ironía de la vida me golpeó con fuerza. El día anterior, había estado preocupado por una factura, por un pequeño desacuerdo con un amigo, por un embotellamiento, y ahora todas esas trivialidades se desvanecían, se reducían a polvo ante la magnitud de la verdadera catástrofe, y en esa desolación, en ese punto más bajo de mi existencia, cuando el vacío era mi única compañía de repente, de forma inesperada, mi mano rozó algo duro y tibio en el bolsillo de mi chaqueta. Algo que había olvidado por completo, una pequeña medalla de San Judas Tadeo que mi abuela me había regalado años atrás. Una medalla que yo llevaba por costumbre, por tradición, no por devoción. Y al tocarla, al sentir su peso minúsculo en mi palma, algo se rompió dentro de mí. No fue un muro, sino una presa. Algo se liberó. Y por primera vez en horas, mis ojos se llenaron de lágrimas, no de rabia o de pena, sino de una extraña mezcla de alivio y confusión. Y entonces recordé una frase de mi abuela, una frase que ella solía repetir en los momentos de mayor dificultad. Mi hijo, a veces, Dios tiene que moverte el piso para que mires hacia el cielo. Y en ese instante, mirando el cielo azul inmenso e indiferente, sobre las ruinas de mi casa, la semilla de una idea, de una nueva perspectiva, comenzó a germinar en medio del páramo de mi desesperación. ¿Y si esto no era el final? ¿Y si esto era precisamente lo que mi abuela decía? ¿Una sacudida violenta para forzar un nuevo comienzo? La idea era aterradora, pero también extrañamente reconfortante. Me daba permiso para respirar, para buscar algo más allá de las cenizas. La pérdida era real, el dolor era inmenso, pero la posibilidad de un significado, de un propósito oculto, se abría como una grieta de luz en la oscuridad total. En ese momento, me levanté las rodillas, me dolía en el cuerpo, me pesaba, pero mi espíritu había encontrado un asidero, una pequeña chispa que no se había apagado, y supe que tenía que irme de allí. No, huyendo, sino buscando el primer paso de un camino desconocido, me di la vuelta, dejando atrás la humeante silueta de mi pasado, y caminé hacia lo incierto con la medalla de mi abuela apretada en mi mano y la certeza incipiente y titubeante de que tal vez esto no era el fin, sino el violento e inesperado inicio de una nueva historia. Una historia que Dios estaba comenzando a escribir. Para mí, en ese momento, yo era un hombre sin hogar, sin pertenencias, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí extrañamente libre y dispuesto a aceptar lo que viniera con una fe recién nacida y una valentía que no sabía que poseía. El camino sería largo y duro, lo sabía, pero ya no estaría solo. Mi primer paso lejos de las ruinas fue en realidad un viaje hacia la nada. No tenía un destino claro, no había una dirección establecida, solo la necesidad visceral de alejarme de ese epicentro de la destrucción. La medalla de San Judas. Tadeo se sentía como un ancla pequeña, pero firme en la palma de mi mano, un contrapeso simbólico a la ligereza aterradora de mi despojo material. Caminé sin rumbo por las calles que antes conocía de memoria y que ahora se sentían ajenas, indiferentes a mí. Tragedia personal. La gente me miraba, algunos con curiosidad, otros con esa fugaz lástima que desaparece tan rápido como un parpadeo. Me sentía transparente, un fantasma caminando por un mundo vibrante y lleno de vida. Yo era la excepción a la regla de la normalidad, la personificación del desastre en una mañana cualquiera. Finalmente llegué a un parque antiguo, un lugar donde de niño solía esconderme para leer o simplemente para soñar. Busqué un banco desocupado bajo la sombra de un roble centenario y me senté. El cuerpo me dolía, el cansancio emocional era más pesado que cualquier esfuerzo físico, y fue allí, en ese remanso de paz forzada,
que comencé a procesar la logística brutal de mi nueva realidad. ¿Dónde dormiría esa noche? ¿Cómo comería? ¿Dónde iría para obtener ropa limpia o simplemente para lavarme la cara? Mi cartera y mi teléfono habían sobrevivido milagrosamente. Estaban en el bolsillo interior de la chaqueta que me puse apresuradamente al salir de la casa cuando noté el humo. Pero la cantidad de dinero en efectivo era ridícula y la tarjeta de crédito era apenas un paliativo temporal. Las cenizas de mi casa eran un problema inmenso, pero las cenizas de mi plan de vida eran aún más abrumadoras. No tenía seguro, no tenía ahorros significativos. Había vivido siempre al día confiando en la estabilidad de mi empleo y la seguridad de mi hogar. Una estabilidad que ahora se había evaporado, como el vapor en el aire frío. La desesperación volvió a golpear con más fuerza, porque la emoción del shock había pasado, y ahora solo quedaba la fría aritmética de la supervivencia. Me sentí un náufrago en tierra firme, un hombre que lo había perdido todo, menos su respiración y su conciencia lúcida de la magnitud de la pérdida. Fue entonces que mi mente se aferró a un recuerdo, a una pequeña conversación intrascendente de hacía meses con un antiguo compañero de trabajo de nombre Javier, un hombre que siempre había irradiado una extraña y contagiosa fe en el destino. Javier me había hablado sobre un retiro espiritual, una experiencia de inmersión en una comunidad religiosa en las afueras de la ciudad, un lugar de paz y reflexión. En ese momento, la idea me había parecido absurda. Yo era un hombre de acción de soluciones prácticas, y el misticismo me resultaba ajeno. Pero en ese instante de quiebre total en el que la lógica había fallado estrepitosamente, la idea de la fe de rendirme a algo más grande que mi propia capacidad para resolver problemas se presentó como el único camino viable. Busqué el número de Javier en mi teléfono. La pantalla se encendió mostrando mi rostro demacrado en el reflejo, un rostro que no reconocía. Dudé antes de marcar la vergüenza de admitir mi ruina. La incomodidad de pedir ayuda eran barreras difíciles de superar, pero la alternativa, el frío de la calle y la incertidumbre absoluta me empujaron a hacerlo. Javier contestó a la segunda llamada. Su voz era tranquila y fuerte cuando le conté a duras penas lo que había pasado, lo que quedaba de mi casa, la sensación de ser un hombre roto. Él no me interrumpió, no me ofreció consuelos triviales, simplemente escuchó y cuando terminé solo dijo una cosa profunda y categórica. Hermano, esto no es una casualidad, es una señal. Y luego me habló de un lugar en particular, el lugar donde él había estado en su retiro. No era un convento ni un monasterio, sino un centro de acogida dirigido por un grupo de laicos dedicados a ayudar a personas en crisis a reencontrar su camino. Lo describió como un lugar donde se practicaba la caridad activa, donde no se preguntaba la causa de la ruina, sino que se ofrecía la mano para reconstruir el futuro. Me dio la dirección, que estaba a más de 1 hora en autobús de donde yo estaba, y me dijo: tienes que venir aquí. Ahora mismo, no lo pienses solo. Hazlo. Me dio un número de contacto, una mujer llamada Elena, y me aseguró que él ya había llamado, que me estaban esperando. La llamada terminó, y yo me quedé mirando la dirección, en el mapa de mi teléfono. Era un lugar llamado El Refugio de la Esperanza. El nombre resonaba en mi corazón vacío, con una promesa que yo no me atrevía a creer completamente, pero la alternativa era quedarme en ese banco y sucumbir a la autocompasión y al desamparo total con esa mínima dosis de esperanza inyectada. Por la fe inquebrantable de Javier, me levanté del banco con una resolución que no sabía que tenía que encontrar. La parada de autobús se convirtió en mi primer pequeño objetivo, una tarea mundana que me devolvía un sentido de propósito. Por muy pequeño que fuera el viaje en autobús, fue un trance, una sucesión de paisajes borrosos que pasaban ante mis ojos sin que mi mente registrara nada verdaderamente relevante. Yo seguía absorto en la imagen de mi casa, en llamas, en el eco de las sirenas, en la pérdida irreparable. Me sentía como un hombre que había sobrevivido a un accidente aéreo y que ahora se encontraba varado sin un mapa para el resto del viaje. La medalla de San Judas,
Tadeo seguía apretada en mi mano y de vez en cuando la frotaba con el pulgar, buscando en su textura áspera un poco de consuelo, de anclaje, de realidad. Cuando finalmente bajé del autobús, me encontré en un entorno totalmente diferente, a la ciudad bulliciosa. El aire era más limpio, más fresco, y la vegetación era exuberante. El refugio estaba ubicado al final de un camino de tierra flanqueado por árboles altos y un silencio solo roto por el canto de los pájaros. Era una paz palpable, casi ofensiva para mi alma, agitada. La estructura principal era una casa de campo antigua, pero bien cuidada, con un gran porche y un jardín lleno de flores de colores vibrantes. Al tocar el timbre, fui recibido por Elena, una mujer de unos 50 años, con ojos bondadosos y una sonrisa que era una mezcla de calidez y sabiduría. Ella no preguntó mi historia, no ofreció falsas simpatías. Simplemente me tomó la mano y me dijo: «Entraste a la hora exacta. Bienvenido a casa». Esas simples palabras, bienvenido a casa, dichas en un momento en que yo no tenía casa, me golpearon con una fuerza emocional que me hizo temblar. No era solo una bienvenida, era la promesa de un nuevo inicio, de una pertenencia. Y en ese instante, al cruzar el umbral del refugio de la esperanza, sentí por primera vez desde el incendio que tal vez mi abuela y Javier tenían razón. Tal vez Dios había tenido que mover mi mundo de su eje para que yo pudiera ver el verdadero camino. Un camino que no se construía con ladrillos, sino con fe, con comunidad y con una nueva comprensión de lo que realmente significa tener un hogar, un lugar donde el espíritu puede descansar. El refugio de la esperanza no era lo que yo había imaginado, un lugar de penitencia o de luto, sino más bien un hervidero de vida, de propósito compartido y de quietud profunda. La atmósfera no era sombría, sino luminosa, impregnada con el olor a café recién hecho y a madera encerada. Elena me guió a través de los pasillos, me presentó brevemente a algunas de las personas que residían o trabajaban allí. Sus rostros eran variados, marcados por diferentes historias de pérdida y de recuperación, pero todos compartían una serenidad que yo no había visto en mucho tiempo, una calma que provenía de una paz interior genuina y no de la resignación. Elena me mostró mi habitación. Era simple, pero impecable. Una cama individual, una mesita de noche y una ventana que daba al jardín trasero. Por primera vez en muchas horas, pude desprenderme de la chaqueta que olía a humo y ceniza. La sensación de despojo material se hizo palpable al ver mi pequeño morral como mi única pertenencia. Un pequeño contenedor de todo lo que me quedaba en el mundo en ese momento. Al sentirme vulnerable y expuesto hasta la médula, me di cuenta de que la verdadera pérdida no había sido solo de bienes, sino de la armadura que yo había construido alrededor de mi identidad. Yo era mi casa, mi trabajo, mis cosas. Y ahora que todo eso se había ido, ¿quién era yo realmente? Elena, al notar mi silencio, me entregó un juego de toallas limpias y una muda de ropa sencilla. Un pantalón de algodón y una camiseta holgada. Me dijo que me tomara mi tiempo, que no había prisa, que el primer paso para sanar era simplemente permitirse estar allí en el presente, sin la carga del pasado ni la ansiedad del futuro. Y luego me dejó solo para que pudiera asimilar el cambio. La ducha fue una experiencia casi ritual. El agua caliente no solo lavó el hollín y el olor a humo de mi piel, sino que pareció arrastrar también una parte del peso emocional que yo había estado cargando. Me sentí más ligero, más humano, más dispuesto a enfrentar lo que viniera después al salir del baño. La sensación de la ropa limpia contra mi piel fue un lujo inesperado, una pequeña muestra de dignidad que me devolvió la conciencia de mi propio valor, no material, sino esencial. Me senté en el borde de la cama y saqué la medalla de San Judas Tadeo de mi bolsillo. La examiné bajo la luz tenue de la habitación y por primera vez no vi un simple recuerdo de mi abuela, sino un símbolo, un testigo silencioso de la promesa de que la ayuda llega justo cuando parece que todo está perdido. La fe que yo había relegado al olvido o a la mera tradición familiar, ahora se presentaba como la única cuerda salvavidas disponible esa tarde.
Participé en la cena comunitaria. El comedor era un espacio amplio y ruidoso, lleno de risas, conversaciones tranquilas y el tintineo de los cubiertos. Todos se sentaban. Juntos sin jerarquías ni distinciones, había jóvenes y ancianos hombres de negocios y artistas, personas que habían perdido sus fortunas y otras que simplemente buscaban un propósito. La comida era sencilla, pero abundante y deliciosa, y lo más notable era el ambiente de hermandad. Una aceptación incondicional que me hizo sentir parte de algo mucho más grande que mi propia tragedia. Un hombre mayor, llamado Don Pedro, que se sentó a mi lado, me habló sin preguntar por mi historia. Me contó sobre la suya, sobre cómo había perdido a su esposa y cómo el refugio le había enseñado a encontrar belleza en la soledad y propósito en el servicio. Sus palabras eran suaves, pero llevaban consigo la autoridad de la experiencia de la vida vivida y superada. Al final de la cena hubo un momento de silencio, y luego una de las residentes tomó una guitarra y comenzó a cantar una melodía melancólica, pero llena de esperanza. La letra hablaba de reconstrucción, de encontrar la luz después de la tormenta. Y mientras escuchaba, sentí mis ojos humedecerse, no por la tristeza, sino por una gratitud abrumadora. Me di cuenta de que el incendio no solo me había quitado, sino que también me había entregado algo invaluable: la oportunidad de ver la vida con otros ojos, con los ojos de la fe y la humildad. La mañana siguiente comenzó temprano con una invitación a unirse a las tareas del refugio. Elena me explicó que parte de la filosofía del lugar era el trabajo activo como forma de terapia y reconexión con la realidad. Me asignaron al jardín un trabajo que yo nunca había hecho en mi vida. La tarea era simple: preparar la tierra para plantar nuevas semillas. Al principio, la idea me pareció tediosa. Yo, un hombre de oficina con las manos acostumbradas solo al teclado, ahora estaba arrodillado en el barro. Pero a medida que comencé a remover la tierra, a sentir su textura bajo mis dedos, a respirar el aroma terroso de la vida que se preparaba para germinar, algo cambió dentro de mí. Había una belleza en la sencillez de la tarea, una metáfora poderosa sobre mi propia vida. Yo también estaba en el proceso de remover la ceniza de mi pasado para preparar el terreno para nuevas semillas, para un nuevo crecimiento. Cada pala de tierra removida era un acto de sanación, un paso hacia la aceptación de mi nueva realidad. Al mediodía, mientras descansaba en el porche, me encontré con Elena. Ella me preguntó cómo me sentía y yo, sin pensarlo, le conté todo. No solo la historia del incendio, sino la sensación de vacío que había experimentado la noche anterior, el miedo a ser un don nadie sin mis posesiones. Y ella me miró con esa sabiduría tranquila y me dijo: la casa no te hacía quien eras. La casa era solo un escenario. Tu verdadero hogar siempre ha sido tu corazón, y ahora Dios te está enseñando a construir tu vida, no sobre ladrillos, sino sobre la roca de la fe y el servicio. Y ese es un hogar que el fuego no puede quemar, ni el tiempo puede destruir. Esas palabras resonaron en mí con la fuerza de una revelación. Entendí que mi apego a lo material había sido una cárcel dorada, que el desastre había sido la llave para mi liberación. La pérdida no era un castigo, sino una oportunidad disfrazada, un violento empujón hacia mi verdadero propósito. Y mientras miraba el jardín que había trabajado con mis propias manos, ya no veía un simple terreno, sino el campo de batalla donde había comenzado a ganar la guerra contra mi propia desesperación. La certeza de que Dios estaba en el proceso de preparar mi nuevo comienzo se solidificó en mi corazón. Ya no era una esperanza titubeante, sino una convicción firme. Yo estaba en el lugar correcto, en el momento justo. Y mi tarea ahora era simple: aceptar la lección y sembrar con fe las semillas de mi futuro. Las semanas en el refugio de la esperanza se transformaron en un ritmo constante de trabajo, reflexión y redescubrimiento. Cada día era una lección de humildad y una nueva capa de la cebolla de mi antiguo yo. Se desprendía mi trabajo en el jardín, con las manos sucias y el cuerpo dolorido. Se convirtió en mi meditación, mi conexión con lo esencial. Aprendí que sembrar era un acto de fe pura.
confías en la tierra, confías en el sol y confías en que la vida encontrará un camino sin importar cuán pequeña o vulnerable sea la semilla. Y esa fue la metáfora perfecta para mi propia situación. Yo era esa semilla arrancada de su entorno habitual, plantada en un terreno nuevo y desconocido, esperando brotar de una manera diferente, más fuerte, más resiliente. Las mañanas comenzaban con una reunión comunitaria en la pequeña capilla del refugio. No eran sermones largos ni dogmáticos, sino momentos de silencio compartido, lecturas de textos inspiradores y la oportunidad de compartir una reflexión, personal si uno lo deseaba. Al principio, me quedaba callado, incómodo sintiéndome un impostor entre personas, cuya fe parecía tan arraigada, pero lentamente el silencio mismo comenzó a hablarme. Era un silencio diferente al que había experimentado frente a las cenizas de mi casa. Este era un silencio lleno de presencia de paz, de una certeza inamovible de que no estaba solo en ese espacio de quietud. Mi mente comenzó a ordenarse. El caos emocional de las primeras semanas se disipó y pude ver mi pérdida no como un castigo, sino como un acto de reorientación, un cambio radical de dirección que la vida me había impuesto para mi propio bien. Comencé a hablar en esas reuniones. Mis primeras palabras fueron torpes, cargadas de emoción y vergüenza. Pero la respuesta de la comunidad no fue de juicio, sino de aceptación, de comprensión genuina. Conté la historia de mi abuela y su medalla de San Judas Tadeo. Conté la sensación de que Dios había tenido que quemar mi casa para que yo mirara al cielo. Y para mi sorpresa, muchos se identificaron con esa experiencia, con la idea de que a veces la destrucción es el preludio necesario para la construcción de algo mejor y más auténtico. Uno de los residentes, un arquitecto que había perdido su empresa y su prestigio en un escándalo financiero, me dijo: la ironía es que solo cuando lo perdemos, todos nos damos cuenta de lo poco que necesitábamos realmente para ser felices. Y esa frase me marcó profundamente, porque me hizo cuestionar toda la estructura de mi vida anterior. Yo había trabajado incansablemente para acumular, para poseer, para mantener una imagen de éxito, y todo se había esfumado en una noche. La felicidad que ahora experimentaba en el refugio, una felicidad simple y despojada, no dependía de mi cuenta bancaria ni de mi currículum, sino de la conexión humana, de la tarea diaria de la gratitud por una comida caliente y un techo seguro. Un día, Elena me invitó a participar en una de las actividades externas del refugio, la preparación y distribución de alimentos a personas sin hogar en el centro de la ciudad. Yo, que había vivido a pocos kilómetros de ese mismo centro de la ciudad, en mi burbuja de confort y seguridad, nunca me había detenido a mirar de cerca a esas personas, a verlas como seres humanos, con historias, con dolores, con esperanzas. Al principio sentí la incomodidad de la clase social, la vergüenza de que yo mismo ahora estaba a un paso de esa misma realidad, pero al servir la comida, al mirar a los ojos cansados y agradecidos de una mujer mayor, al escuchar el murmullo de un agradecimiento sincero, sentí una conexión profunda, no de superioridad ni de lástima, sino de simple humanidad, y en ese servicio activo encontré mi verdadero propósito, el propósito que mi antigua vida centrada en mí mismo nunca me había permitido ver. Me di cuenta de que el incendio no solo me había despojado de lo material, sino que me había abierto los ojos a la necesidad del otro, me había roto para poder reconstruirme como un instrumento de servicio y no como un recipiente de posesiones. Fue en ese servicio donde la fe se hizo tangible, se hizo acción y no solo una idea. El trabajo en el jardín y la distribución de alimentos me enseñaron la lección más importante de todas: la verdadera riqueza de la vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que das y por la capacidad de encontrar el milagro en la sencillez de lo cotidiano. Un día, mientras trabajaba en el jardín desenterrando raíces viejas y preparando el terreno para nuevas plantas, encontré un objeto enterrado. Era una pequeña vasija de barro antigua. Estaba rota, pero en el interior encontré un manojo de semillas secas de flores que no pude identificar. Le pregunté a don Pedro,
Y él me dijo, con una sonrisa sabia, esa vasija es muy antigua, probablemente de los primeros colonos del lugar. Esas semillas han estado ahí por décadas, esperando el momento justo para resurgir. Y esa fue otra poderosa metáfora. Mi vida, mis sueños. Mis talentos habían estado enterrados bajo la tierra del materialismo, de las preocupaciones triviales y la pérdida. El fuego, el desastre había sido la mano de Dios que había roto la vasija de mi vida anterior, permitiendo que esas semillas esenciales y profundas finalmente vieran la luz del día. Ya no me preguntaba por qué el incendio, sino para qué el incendio, y la respuesta estaba clara para liberarme, para reorientarme, para darme la oportunidad de vivir una vida con significado, con propósito. Una vida que honrara la fe y el legado de mi abuela. Me di cuenta de que el nuevo comienzo no era solo una frase bonita, sino una realidad que yo estaba construyendo activamente con cada pala de tierra removida, con cada plato de comida servido, con cada momento de silencio en la capilla. El temor y la desesperación se habían ido reemplazados por una esperanza profunda y una gratitud inmensa por la reviravolta del destino que, aunque dolorosa, había sido en última instancia una bendición. El camino era incierto, pero ahora estaba guiado por una fe que ya no era una medalla en mi bolsillo, sino el motor de mi alma, y la certeza de que Dios estaba preparando algo grande para mí, algo que yo nunca habría encontrado si no hubiese perdido mi hogar. Mi transformación en el refugio de la esperanza no fue un evento único, sino una lenta y constante metamorfosis del espíritu. El hombre de la oficina, el hombre apegado a la seguridad material, se había ido reemplazado por un individuo con las manos curtidas por la tierra y el alma sensible a las necesidades del prójimo. La comunidad del refugio se había convertido en mi familia, una red de apoyo, basada no en lazos de sangre, sino en la conexión profunda de almas que han sido probadas por la adversidad y han encontrado juntas el camino de vuelta a la luz. Don Pedro se había convertido en una especie de mentor, una figura paterna que me ofrecía consejos impregnados de filosofía y experiencia de vida. Me enseñó sobre la paciencia, que la reconstrucción de una vida como la del jardín requiere tiempo y dedicación diaria. Sin saltarse los pasos, me decía que la belleza de una flor solo es posible si se respeta el proceso de la semilla, de la raíz y del tallo antes de llegar a la floración. Y yo apliqué esa lección a mi propia vida, dejando de lado la ansiedad por el futuro y concentrándome solo en el día de hoy, en la tarea que tenía enfrente, en el acto de servicio que podía realizar en ese momento. Elena, por su parte, representaba la sabiduría práctica y la fe inquebrantable. Ella veía mi potencial, incluso cuando yo mismo dudaba de él. Una tarde, me llamó a su pequeña oficina, un espacio acogedor lleno de libros y un silencio reverente. Me preguntó sobre mis habilidades anteriores, sobre mi trabajo en contabilidad y gestión de proyectos. Y yo me encogí de hombros diciendo que todo eso se sentía tan lejano, tan irrelevante en mi nueva vida. Pero Elena insistió. La fe no anula tus talentos, me dijo. Dios te los dio para que los uses al servicio de los demás, no solo para tu propio beneficio, y me propuso un nuevo proyecto dentro del refugio: la administración de los recursos, la gestión de las donaciones y la organización de los programas de ayuda a la comunidad. El refugio, aunque operaba con base en la fe, necesitaba estructura y orden, y mis habilidades profesionales eran justo lo que requerían. En ese momento, la idea de volver a usar mis conocimientos de mi vida anterior me generó una resistencia inicial. Yo temía que al volver a esos números y papeles me desconectaría de la espiritualidad que había encontrado en el jardín y en el servicio directo. Pero Elena me explicó que la verdadera espiritualidad se encuentra en el cumplimiento de la vocación, en hacer bien el trabajo que te corresponde, sin importar si es sembrar una semilla o balancear una cuenta. Entendí que la fe no era un escape de la realidad, sino una forma de vivir la realidad con un propósito superior, con una intención de servicio. Y así acepté la nueva tarea. La transición fue extraña.
Al principio, volver a sentarme frente a una computadora, después de semanas de trabajo manual, fue un ajuste, pero pronto encontré una profunda satisfacción en aplicar mis habilidades para un bien mayor. Cada informe, cada presupuesto, cada gestión de donaciones se convirtió en un acto de fe y de gratitud. Yo estaba usando el conocimiento que había adquirido en mi vida de éxito material para sostener un lugar que estaba dedicado a la sanación espiritual de otros. Mi trabajo ya no era para acumular riqueza, sino para expandir la esperanza. Y esa diferencia, ese cambio de enfoque, era la esencia de mi nuevo comienzo. No se trataba de cambiar lo que hacía, sino de cambiar el por qué lo hacía. En ese proceso de inmersión en la gestión del refugio, descubrí una reviravolta aún más sorprendente en la historia de mi pérdida. Mientras revisaba unos antiguos documentos de propiedad y planes de expansión del refugio, encontré un mapa catastral muy antiguo que indicaba la delimitación original de la propiedad. Al superponerlo con los mapas actuales, noté algo peculiar. Un pequeño terreno adyacente al refugio, un terreno baldío que todos consideraban tierra de nadie y que no estaba registrado a nombre de nadie en particular, pero en el mapa antiguo, ese pequeño terreno se identificaba con una nomenclatura familiar y confusa. Me puse a investigar con la ayuda de Elena y un abogado amigo del refugio, y lo que descubrimos fue un giro del destino que me dejó sin aliento. El terreno adyacente que había sido olvidado en el tiempo, y en los registros, era la propiedad de mi abuela, el hogar donde ella había crecido y que había vendido años antes de que yo naciera para ayudar a mis padres a comprar la casa que se incendió. La conexión era innegable. La documentación que encontramos atestiguaba que la venta original tenía una cláusula de reversión si la propiedad no se usaba para un fin específico durante un largo periodo de tiempo, una cláusula que nunca se había activado. Pero lo más impactante fue que el límite de ese terreno adyacente, que ahora legalmente podía reclamar para la fundación del refugio, si así lo decidía, tocaba directamente el límite de lo que había sido mi propia casa, la casa que se quemó. Mi abuela siempre había mantenido una conexión silenciosa con ese lugar, con esa comunidad, con esa fe que ella me había legado a través de la medalla de San Judas Tadeo. Y ahora su legado se manifestaba de una manera tangible y milagrosa. Mi casa se había quemado, pero su propiedad original, su raíz espiritual, se presentaba como un regalo para el refugio. El lugar que me había salvado no se trataba de recuperar un hogar físico, se trataba de entender que mi linaje, mi historia y mi destino estaban intrínsecamente ligados a ese lugar de esperanza y fe. El incendio, la pérdida total, había sido el acto radical que me forzó a volver al punto de partida, a la tierra de mis abuelos, a la comunidad donde mi fe debía florecer. El dolor había sido el precio de la revelación de la reviravolta que Dios había planeado. Mi nuevo comienzo no era solo un cambio de actitud, sino un retorno a la raíz, a un propósito que trascendía mi propia vida. Yo no estaba allí por casualidad, estaba allí por designio. Y la medalla en mi bolsillo ya no era un simple recuerdo, era la prueba tangible de que a través de la destrucción, Dios había preparado mi regreso a casa, a un hogar espiritual y con propósito. El descubrimiento de la conexión de mi abuela con el terreno adyacente al refugio fue la pieza final del rompecabezas, un giro maestro del destino que validaba cada lágrima y cada momento de desesperación que había vivido. La pérdida de mi hogar no fue un final, sino la violenta y necesaria reubicación que me condujo al lugar donde mi alma debía estar, al refugio, al servicio, a mi propósito real. El abogado confirmó que la documentación de la cláusula de reversión era legítima y que el refugio, a través de mí como heredero y facilitador, podía reclamar legalmente ese pedazo de tierra olvidada para su expansión. La noticia fue recibida con una emoción profunda en la comunidad, no por la ganancia material, sino por la confirmación tangible de que la fe y la providencia de Dios actuaban incluso en los detalles más pequeños e insospechados. La comunidad veía en ese terreno no solo metros cuadrados, sino la prueba de un milagro, de una historia de esperanza que ahora podían
Contar a otros la decisión de qué hacer con el terreno fue fácil y unánime. Lo doné de inmediato al Refugio de la Esperanza para que pudieran construir un nuevo centro de capacitación y un invernadero más grande para la producción de alimentos. En ese acto de entrega, en el momento de firmar los papeles, sentí una liberación que superaba cualquier sensación de posesión que alguna vez había experimentado. Yo estaba usando la herencia de mi abuela, no para mi beneficio personal, sino para asegurar el futuro de la comunidad que me había rescatado del abismo. La ironía no pasó desapercibida. Yo había perdido mi casa para poder ganar una nueva familia, un nuevo propósito y contribuir a construir el hogar de muchos otros. La vida en el refugio tomó un nuevo significado para mí. Mi rol de administrador se convirtió en una vocación, mi trabajo en el jardín en una terapia continua, y mi participación en la distribución de alimentos en una fuente constante de gratitud y humildad. Ya no era un náufrago, sino un constructor, un instrumento en las manos de algo más grande que yo mismo. Esa reviravolta del destino, la pérdida total que me llevó al reencuentro con mi fe y mi propósito, me enseñó la lección más vital que puede aprender un ser humano. La verdadera seguridad no reside en las cosas que poseemos, sino en la solidez de nuestras convicciones y en la red de amor y servicio que tejemos a nuestro alrededor. Recuerdo la mañana en que se colocó la primera piedra del nuevo centro en el terreno de mi abuela Elena Don Pedro, y toda la comunidad estábamos allí bajo el sol radiante, sosteniendo palas y mirando la tierra que pronto daría fruto. Elena me puso la mano en el hombro y me recordó sus palabras iniciales: bienvenido a casa. Pero esta vez la frase tenía una resonancia diferente. Yo no era solo un huésped, sino un hijo, un arquitecto de ese nuevo hogar. Y en ese momento supe con una certeza inamovible que había encontrado mi lugar en el mundo, no donde yo lo había planeado, sino donde Dios lo había dispuesto. La historia de la medalla de San Judas. Tadeo se convirtió en una leyenda interna del refugio, un símbolo de la esperanza que surge de las cenizas. La medalla que una vez llevé por costumbre, ahora la llevaba con devoción, un recordatorio constante de que la fe no es solo para los buenos tiempos, sino que es un ancla inquebrantable en medio de las tormentas más feroces. La vida en el refugio no era perfecta, seguía habiendo desafíos, problemas, logísticos y momentos de duda, pero la diferencia fundamental era cómo enfrentábamos esos desafíos. Ya no lo hacía solo con mis propias fuerzas, sino con la fuerza de la comunidad y con la certeza de una fe renovada. La pérdida de mi casa me había despojado de mis ilusiones, de que yo tenía el control absoluto de mi vida. Me había obligado a soltar el volante y a confiar en que había una mano más grande guiando mi camino. Y al rendirme a esa guía, al aceptar que mi plan había fallado para que el plan de Dios pudiera triunfar, encontré una paz que nunca antes había conocido. La persona que fui antes del incendio era un hombre exitoso, pero ansioso. Un hombre con posesiones, pero vacío. El hombre que soy ahora no tiene casa propia en el sentido tradicional, pero tiene un hogar en cada corazón que toca en cada semilla, que planta en cada plato de comida, que sirve. Mi nuevo comienzo no se limitó a encontrar un nuevo lugar para dormir, sino a encontrar una nueva forma de vivir centrada en el servicio y la gratitud. Esa es la verdadera reviravolta de la historia que estoy compartiendo con ustedes hoy. Que el final que yo temía fue en realidad la puerta de entrada a mi verdadera vida. A la vida que estaba destinada a vivir para cualquiera que esté escuchando esto y se encuentre en medio de su propia catástrofe, de su propia ceniza. Quiero decirles que se aferren a esa pequeña chispa de esperanza, a esa medalla simbólica que llevan en el bolsillo. Su pérdida no es un accidente, sino una cita con el destino. Es la mano amorosa, pero firme, que Dios usa para moverte de tu zona de confort y colocarte en el camino correcto, el camino del propósito. La reconstrucción es dolorosa. La fe es un músculo que debe ejercitarse, pero al final entenderán como yo entendí, mirando las ruinas de mi pasado,
que Dios no te quita algo valioso sin tener la intención de darte algo infinitamente superior y más duradero. Tu hogar no es el edificio, es tu corazón. Y si pones tu corazón al servicio de Dios y de los demás, el fuego nunca podrá tocar tu verdadero tesoro. Yo perdí mi hogar material, pero gané mi verdadero hogar, el espiritual, el eterno. Y esa es la mayor bendición que la vida me pudo haber dado. Una bendición nacida de la devastación absoluta que me enseñó que la vida solo comienza realmente cuando te rindes a la voluntad de un poder superior y encuentras la esperanza en las cenizas.